Me llamo Beatriz y tengo 46 años. Soy profesora de literatura en la Universidad de Valladolid. He dedicado mi vida entera a los libros, a los clásicos, al análisis profundo de textos que la mayoría de los alumnos apenas hojean. En mi casa reina el silencio, la calma, el orden. Y durante muchos años pensé que eso era suficiente. Hasta que lo vi. Aquella mañana de octubre, llegué a clase 5 minutos antes como siempre. Mi aula estaba medio vacía aún, y en mi cuaderno ya tenía subrayadas las notas sobre la colmena de Cela. Todo transcurría como debía. Hasta que él entró. La puerta se abrió bruscamente. Un grupo de estudiantes se giró. Y entonces lo vi. Él. Lucas. 23 años. Camisa arrugada, auriculares colgando del cuello, pelo desordenado, ojos claros con un brillo difícil de definir. Sonreía. Esa sonrisa, despreocupada, cálida, como si el mundo no pudiera tocarlo. Se disculpó por el retraso con una voz que no buscaba excusas, sino simpatía. Y, sorprendentemente, la obtuvo. Se sentó en la cuarta fila, justo en el centro. Directamente en mi línea de visión. Saqué mis gafas de lectura, intenté volver al texto, pero algo en mí ya no estaba allí. Era como si todo el aire hubiera cambiado de densidad. Bien, dije al fin, volviendo la mirada hacia el aula. Hablemos de la ciudad como símbolo de la alienación moderna. Mi voz sonaba igual. Mis gestos eran los mismos. Pero yo no era la misma. Durante la hora siguiente, cada vez que levantaba la vista, sus ojos me encontraban. No de forma descarada, no. Era una mirada natural, como si simplemente le interesara lo que decía. Pero su forma de asentir, de reír brevemente cuando hacía un comentario irónico sobre los personajes, era distinta. Era viva. Y eso me descolocaba. Cuando terminó la clase, recogí mis papeles con más lentitud de lo habitual. Lucas ya estaba charlando con una chica rubia en la puerta. Yo fingí revisar mis notas, como si no los viera. Como si no me importara. Como si no sintiera nada. Pero mentir no cambia lo que uno lleva dentro. Ese día volví a casa caminando, aunque tenía el coche aparcado frente al edificio de letras. Necesitaba aire. Necesitaba sacudirme algo que aún no comprendía. Una parte de mí se burlaba de mi reacción. Ridícula, pensaba. Es solo un alumno. Otro más entre tantos. Pero otra parte ya sabía que no sería capaz de olvidarlo tan fácilmente. Y eso, en mi mundo, era el comienzo de una guerra. Lucas empezó a quedarse después de clase. Al principio eran preguntas inocentes, dudas sobre la estructura narrativa, sobre simbolismos, autores de referencia. Era un alumno participativo, curioso, incluso brillante. Y yo me repetía a mí misma que eso era todo. ¿Puedo hacerle una pregunta más?, decía, siempre con una sonrisa. Yo asentía. Y él se sentaba al borde de la mesa delantera, con los apuntes en la mano pero sin abrir. Y comenzaba a hablar. Sobre literatura. Sobre su madre que le leía cuentos de niño. Sobre cómo había dejado la música porque necesitaba algo más real. Sobre canciones que nunca grabó y letras que todavía guardaba en una libreta vieja. Yo escuchaba. Demasiado. Una tarde me trajo un libro de poemas de Pedro Salinas. Creo que a usted le gusta más la poesía de lo que admite, me dijo, como si me conociera más de lo que debería. ¿Y tú crees que conoces mis gustos?, le respondí, con una sonrisa que me traicionó. Creo que los intuyo, dijo. Y esa palabra quedó flotando entre los dos, intuir. Empecé a notar cómo mis defensas se deshacían. No había hecho nada inapropiado. Nada físico. Nada indebido. Pero su presencia, su atención, su manera de mirarme mientras hablaba, estaban empezando a perforar una parte de mí que llevaba años dormida. Un día, mientras le explicaba una metáfora de Lorca, me pasó un cuaderno abierto. Lo cogí sin pensar y, al hacerlo, su mano rozó la mía. Fue apenas un segundo, un contacto casual. Pero mi piel lo sintió como una corriente eléctrica. Me quedé quieta, sujetando el cuaderno con los dedos tensos. Él no dijo nada. Solo me miró, como si también lo hubiera sentido. Yo aparté la vista. Me levanté con una excusa absurda,
necesitaba imprimir algo. Cerré la puerta del despacho tras de mí y caminé rápido por el pasillo, como si pudiera escapar de esa sensación. Esa noche no pude dormir. Pensé en él más de lo que me gustaría admitir. En su voz. En su mirada. En su energía. Es solo un alumno, me repetía. Eres su profesora. Tienes 46 años. Él no es para ti. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más me consumía por dentro. Porque en mi mundo de normas y distancias, Lucas era un incendio. No pasó nada. Y, sin embargo, pasó de todo. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Había algo en mi rostro, algo encendido. Algo que no sentía desde hacía años. Y lo peor era que no sabía si eso me asustaba. Fue una frase breve. Apenas un comentario lanzado al pasar. Tu alumno Lucas, parece que le gusta pasar más tiempo contigo que con los demás. Lo dijo Carmen, mi colega del Departamento de Historia del Arte, mientras calentábamos el café en la sala de profesores. Sonrió con ese tono inocente que esconde veneno. Solo es un estudiante curioso, respondí, fingiendo una seguridad que no sentía. Ella alzó una ceja y no dijo más. Pero ya estaba hecho. La duda ya había nacido. No en mí, porque mis dudas ya me consumían, sino en los demás. En los que observan desde la distancia y construyen historias donde a veces no las hay, y otras veces, sí. Esa tarde, cuando Lucas vino como siempre a mi despacho, sentí por primera vez un miedo extraño. Como si alguien pudiera vernos desde alguna rendija invisible. Me moví con rigidez, evitándole la mirada. ¿Está todo bien?, preguntó él, notando el cambio al instante. Estoy ocupada, Lucas. Mejor hablamos en clase, dije sin mirarlo. Él se quedó quieto unos segundos. Luego asintió en silencio y salió del despacho sin protestar. Yo cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Me odié por eso. Por rechazarlo. Por no tener el valor de sostener lo que ya se había formado entre nosotros, aunque nunca hubiera sido dicho en voz alta. Al día siguiente, Lucas no vino a clase. Ni al otro. Ni al siguiente. Su nombre seguía en la lista, pero su silla permanecía vacía. Y con cada ausencia, el aula se volvía más silenciosa. Más fría. Más, igual que antes. Y sin embargo, nada estaba como antes dentro de mí. La universidad había vuelto a su ritmo habitual, exámenes, correcciones, reuniones eternas. Nadie parecía notar su ausencia, excepto yo. Yo, que fingía indiferencia mientras mis ojos buscaban entre los pasillos su figura. Yo, que volvía a casa con la esperanza absurda de encontrar un mensaje suyo. Yo, que por primera vez en muchos años me sentía vacía en medio de todo. Una tarde, al terminar la clase, vi la silueta de Lucas desde lejos. Estaba parado frente a mi despacho, con la mochila colgando de un hombro. Se quedó ahí unos segundos. Yo lo observaba desde el pasillo, sin que él me viera. Y entonces, simplemente se dio la vuelta y se fue. No me buscó. No me esperó. Tal vez entendió lo que yo no supe decirle. Tal vez también decidió cerrarse. La universidad volvió a ser el lugar tranquilo que tanto apreciaba antes. Pero el silencio que ahora me rodeaba ya no era paz. Era ausencia. Y lo peor era saber que yo misma lo provoqué. No quería admitirlo. Ni ante mis amigas, ni ante mis colegas, ni siquiera ante mí misma. Pero lo echaba de menos. Miraba las listas de asistencia al final de cada clase. Su nombre seguía allí, como una sombra escrita en tinta. Lucas Méndez. Presente en el papel, ausente en el aula. Durante días intenté convencerme de que no importaba. Que era normal que un alumno faltara. Que no era mi responsabilidad. Que no tenía por qué involucrarme. Y sin embargo, cada vez que terminaba de hablar frente a una clase que me escuchaba sin alma, algo dentro de mí se encogía. Su silla vacía pesaba más que todas las ocupadas. Una noche, después de revisar exámenes con desgana, abrí su ficha de estudiante. No por necesidad profesional, sino porque necesitaba sentirlo cerca, aunque fuera a través de datos, dirección, correo institucional, su nota del semestre pasado. Dudé. Cerré la pestaña. La volví a abrir. Y al final, le escribí. Lucas,
¿Estás bien? Solo quería saber si todo va bien contigo. Releí ese mensaje 10 veces antes de enviarlo. Me parecía demasiado frío. O demasiado directo. O demasiado todo. La respuesta tardó 2 días. ¿De verdad le importa? ¿O solo pregunta por deber profesional? Me quedé helada. No porque fuera agresivo, sino porque era honesto. Y dolía. Estuve a punto de no contestar. Pero ya era tarde. Su distancia había perforado algo que yo no sabía que tenía expuesto. Me di cuenta entonces de algo aterrador. Lucas ya no era solo un alumno para mí. Era una grieta. Una señal. Una alarma que me decía que mi vida, tan correcta y tan contenida, ya no me protegía como antes. Y me pregunté, ¿quién dijo que sentir estaba prohibido después de los 40? ¿Quién trazó la línea entre lo correcto y lo sincero? ¿Quién decide cuándo un gesto es inapropiado, si nadie lo ve? Soy profesora. Y sí, hay normas. Pero también soy mujer. Y tengo cicatrices. Y deseos. Y miedo. Lucas no volvió a responder. No volvió a clase. No volvió a ser ese joven que llegaba tarde con una sonrisa descarada. Y yo me quedé con su ausencia. Con mi pregunta no respondida. Con una certeza nueva. Ya no era la misma Beatriz que antes de conocerlo. Y no sabía si eso era castigo. Fue un encuentro completamente accidental. O eso quise creer. Estaba en una librería del centro, hojeando un libro de ensayos de Clara Janés, cuando lo vi reflejado en el cristal de la ventana. No me giré de inmediato. Fingí que leía. El corazón me retumbaba en las sienes. Y entonces, su voz, tan conocida, tan lejana a la vez. ¿Siempre finge no verme? Me giré lentamente. Lucas estaba allí, de pie, con una chaqueta negra y las manos en los bolsillos. Sus ojos ya no brillaban como antes. Había en su mirada algo contenido. Firme. Dolido. Hola, Lucas, dije, intentando parecer serena. No vine a buscar un saludo, dijo él. Su tono no era hostil, pero tampoco amable. Era real. Me quedé en silencio. Él se acercó un paso más. Quiero entender una cosa, continuó. ¿Por qué me apartó así? ¿Qué hice tan mal? Abrí la boca, pero nada salió. Palabras había muchas. Ninguna adecuada. ¿Fue por lo que dicen los demás? Insistió. ¿O porque yo no encajaba en su mundo ordenado? Bajé la mirada. Él respiró hondo, conteniéndose. Usted me escuchaba. Me miraba como nadie. Me hacía sentir que lo que decía valía algo. Y de pronto, silencio. Levanté la vista. Y entonces me quebré por dentro. Yo, no podía, susurré. ¿No podía qué? Preguntó con amargura. Ser humana. Sus palabras me golpearon como latigazos. No por crueles, sino por verdaderas. Yo no era solo una profesora. Pero me escondí detrás de ese rol para no tener que enfrentar lo que sentía. Lucas, si hubieras seguido, dije, con la voz temblorosa, lo habría perdido todo. Él me miró, largo rato, en silencio. Y entonces dijo lo peor que podía decir. Tal vez lo perdió de todas formas. Me quedé inmóvil, sintiendo como se rompía algo muy profundo. Porque tenía razón. Yo protegí mi imagen, mi puesto, mis principios. Pero perdí lo único que me había hecho sentir viva en años. Lucas no esperó respuesta. Dio media vuelta y salió de la librería sin mirar atrás. Yo me quedé entre estantes, con el libro aún en la mano, y el alma, desnuda. Una semana después del encuentro en la librería, me llegó un correo del Departamento de Administración. Lucas Méndez ha solicitado el traslado académico. El proceso ya ha sido aprobado. Será efectivo desde la próxima semana. Eso era todo. Ninguna explicación. Ninguna despedida. Solo una notificación oficial. Fría. Impersonal. Definitiva. Cerré el correo y me quedé sentada frente al ordenador, con las manos inmóviles sobre el teclado. Él se iba. No por notas, no por necesidad, no por problemas externos. Se iba por mí. En mi siguiente clase, su silla ya no me pareció vacía. Me pareció ausente, como un hueco que nadie podía ocupar. Los estudiantes hablaban, tomaban apuntes, me hacían preguntas.
Todo funcionaba con normalidad. Y, sin embargo, todo estaba roto en mí. Cuando terminé de explicar a Unamuno, me senté y dejé que el silencio llenara el aula. Ese silencio que antes me daba seguridad, ahora me aplastaba. Me pregunté una y otra vez si había hecho lo correcto. Si proteger mi carrera, mi nombre, mis principios, valía más que lo que podría haber sido. Pero no se trataba solo de él. Se trataba de mí, de lo que él había despertado, de todo lo que creía apagado y resultó estar dormido, no muerto. Lucas no era solo un estudiante. Fue un espejo. Me mostró mi propio reflejo con una luz diferente. Y lo que vi fue a una mujer que había dejado de sentir para no equivocarse. Una mujer que se volvió maestra de todos, pero alumna de sí misma. A veces me descubro pensando en él. En cómo habría sido todo si hubiera actuado desde el corazón y no desde el miedo. Pero no hay vuelta atrás. Él se fue. Y yo me quedé. Profesora. Mujer. Demasiado adulta para los cuentos. Pero no para los recuerdos. Ni para el arrepentimiento. Y, sobre todo, no demasiado tarde para vivir con los ojos abiertos. Aunque duela. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.